Seguimos en la noche de Cuesto y lo hacemos con una sección importantísima que, como cada martes, ya lo saben, dedicamos a abordar las consecuencias económicas del sanchismo. Y lo hacemos, como cada martes, de la mano de Domingo Soriano. Domingo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandra? Bueno, ayer decía yo, 29 de diciembre, que normalmente ya no hay tanta chicha política y demás, y teníamos un montón de noticias de corrupción, pero es que en materia económica tampoco estamos nada mal, que tenemos un montón de noticias sobre la mesa. Aquí tengo que decirte que una de las más comentadas en redacción ha sido precisamente la que publica nuestro compañero Rubén Folguera en Libre Mercado. El absentismo se dispara en vacaciones, las bajas navideñas aumentan más de un 60% en 6 años, ahí es nada. Sí, en general se está disparando el absentismo. Es uno de los grandes problemas, yo diría que de los grandes problemas del último lustro en la economía española, y sobre todo es un problema del que no se está hablando demasiado. Hay otros, pues luego veremos, a lo mejor desde la vivienda hasta Sí, la luego hablaremos de ello. productividad y otros temas que, bueno, pues también son graves, pero al menos hay debate público, ¿no? O el gasto en pensiones o la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero esta cuestión del absentismo es bastante importante. A las empresas les está haciendo un roto brutal y, sin embargo, está pasando casi desapercibido. Y efectivamente, se están disparando en general los niveles de absentismo. Las bajas de todo tipo se han incrementado desde el COVID, ¿no? Podríamos decir, desde la pandemia, desde el año 2020, muchísimo. Y hay determinados momentos, por ejemplo, ahora vemos las cifras en Navidad, en los que ese incremento es todavía más importante. Se acentúa todavía más esa tendencia. Entonces, efectivamente, los empresarios, cada vez que hablas con ellos, especialmente en algunos sectores, por ejemplo, el otro día yo hablaba una persona con una importante responsabilidad en el sector restauración, en tema de turismo, y me decía que es un drama, que es que no Claro. pueden hacer cálculos, que no saben ya cómo afrontarlo, que en días que para ellos pueden ser especialmente importantes ya tienen miedo, pánico, porque claro, imagínate un restaurante que tiene todas las mesas reservadas, que Hombre, le lo ha haces un preparado todo roto. claro, para afrontar una, pues que va a estar lleno y de repente te falta el 20% de la plantilla, es que no puedes atender. Y esto está ocurriendo, entonces yo creo que es muy, muy relevante. En primer lugar, ¿por qué está pasando? Bueno, ahí hay muchas discusiones, claro, si sube el absentismo, especialmente muchas bajas relacionadas con temas médicos, aquí habría dos interpretaciones. La interpretación inicial sería que es que ahora nos estamos poniendo más enfermos, más malos, que estamos teniendo más enfermedades que en el año 2017-2018. No lo parece. Podríamos haber dicho, bueno, entre 2020 y 2022 con la pandemia, Sí, pero ahora mismo no hay podríamos ninguna decir. pandemia ni epidemia que sepamos. Bueno, sí, la de la gripe normal de todas las fechas de Navidad y demás, pero vamos, lo normal. Claro, ese es el tema, ¿no? Dices, entre el año 2020 y 2022 podías decir la excusa, ¿no? Podías decir, hay una cuestión médica que se le puede achacar, pero a partir del año 2022, ¿qué razón hay? Y no hay ninguna. Y entonces tienes que ir a ver legislación laboral y especialmente una cuestión que yo creo que es muy importante y es qué posibilidades tienen los empresarios en España para ajustar su negocio y para tomar decisiones en lo que tiene que ver con su fuerza laboral. Y la realidad es que es muy poca, la realidad es que la legislación laboral española es extremadamente rígida, eso tiene consecuencias en productividad y eso tiene consecuencias también en este tipo de situaciones. Y es que en España la legislación laboral está hecha para favorecer al mal trabajador, al vago, al cara dura. Esto es así. Y yo creo que el tema del absentismo laboral, lo que se está reflejando en los últimos años es que se están dando cuenta muchos de esos malos trabajadores de que pueden aprovechar una mala legislación laboral en su beneficio. Con dos derivadas, ¿eh? En primer lugar, que alguien dirá, no, es que estás atacando a los trabajadores. No, en realidad buena parte de ese absentismo lo que hace es recae sobre las espaldas del resto de los trabajadores, es decir, Totalmente, claro. claro, los buenos trabajadores acaban sufriendo las consecuencias de ese mal trabajador al que además no se le pueden aplicar medidas. En segundo lugar, eso tiene consecuencias directas en la productividad, ya lo hemos dicho, a ver si nos creemos que el hecho de que falten un 5, un 6, un 7% de los trabajadores cada día al trabajo en España no tiene impacto en costes, en productividad y en nuestra capacidad para ser competitivos. Y en tercer lugar, esto tiene un impacto directo también en la contratación.
cuando los empresarios en España dicen vamos o no a contratar, una de las, y especialmente contratación fija de larga duración, un contrato estable, un Sí. contrato de los que se hablan no precarios, pues claro, dicen a qué me estoy arriesgando yo en el futuro y qué opciones tengo yo si finalmente en un momento determinado cambio mi opinión sobre este trabajador. Y entonces, claro que eso tiene también consecuencias en Hombre, la contratación. consecuencias para todos. Y luego decías tú, son, bueno, a lo mejor es que se ponen malos, tal. Hombre, qué casualidad, ¿no? Porque realmente cuando uno lee el informe del Círculo de Empresarios llama poderosamente la atención que las bajas, que ese absentismo se concentre precisamente en verano, en Navidad y en Semana Santa, ¿no? Y luego otra cosa que decías tú, ese impacto que tiene en el Producto Interior Bruto, que oscila entre el 3 y el 5,4%, porque estamos hablando de que cada día faltan al trabajo, que lo leía, yo me quedaba loca, 1,2 millones de personas. Claro, a ver, esto siempre que sale este tema, que es muy polémico, siempre surge la cuestión de cuánto hay de fraude o cuánto no hay de fraude, Ya. cuánto es de realmente se debe a enfermedades reales o a situaciones, no tienen por qué ser enfermedades, que acrediten esa baja y cuánto no. Y esto siempre se plantea en términos digamos, de blanco o negro cuando no es así. Hay una gran escala de grises. Es decir, hay situaciones en las que todos sabemos que sí que hay ese blanco-negro, es decir, un trabajador que está en una situación de imposibilidad de ir a trabajar, una enfermedad grave, podríamos poner, es la situación más típica, o un trabajador al que no le pase nada y está trampeando. Pero frente a esas dos situaciones que se dan y pueden ser, el que no puede, que es imposible, y el que podría ir sin ningún problema y simplemente está haciendo trampa, está el gran porcentaje de situaciones que son grises. Pues esto lo vemos mucho con los autónomos. Los autónomos, Sí. ¿por qué no se ponen malos? Porque un autónomo está un poquito mal en su casa y dice, no, no, yo tengo que ir porque tengo que facturar porque si no, yo no voy, nadie va a facturar por mí, ¿no? Y ni tanto Pues ni con tan los calvo, trabajadores. como se suele decir, que al final el problema es que muchas veces pagan justos por pecadores. Claro, entonces, ¿qué ocurre con los trabajadores por cuenta ajena? Pues que en esa escala de grises la legislación ha tirado muchísimo, en mi opinión, de una manera desproporcionada en un sentido. Y entonces, en primer lugar, los que se conocen todos los trucos los aprovechan y en segundo lugar, muchos otros trabajadores que en un principio no se lo plantearían o no se acogerían a parte de esta normativa, ven que al que lo hace tampoco le pasa nada y siempre está ese incentivo, esa tentación, esa posibilidad de decir, bueno, pues tenso un poquito la cuerda por el lado de, pues estiro un poquito, si eran 4 días, ahora estiro la baja a 5, a 6 Sí. y claro que eso tiene consecuencias, como tú dices, yo estoy de acuerdo con el círculo de empresarios, que esto tiene un impacto brutal en el crecimiento, en la capacidad de generación de riqueza de la economía española y sí, efectivamente, esos datos que pueden parecer anecdóticos, lo de absentismo en Navidad, en verano, los lunes y los viernes, lo que te dicen es que no parece que haya asociados o que la única razón pueda ser médica, porque si fuera una razón médica no nos pondríamos más malos o no habría más absentismo o más bajas por enfermedad en esas fechas, Claro. porque no parece que los virus vayan a viajar más No son sabiendo que es selectivos, no Navidad. son selectivos. No, y además es que, vuelvo a repetir, el porcentaje es que, vamos, que es altísimo. Estamos hablando, insisto, en que las bajas navideñas han aumentado más de un 60% en 6 años. Es una burrada. Es que debería pasar algo muy concreto para que esto estuviera justificado. Pero por seguir avanzando, Domingo, porque hay muchas noticias que comentar, hay otra noticia que leí ayer en el diario El Mundo y que a mí me preocupa particularmente, porque además, bueno, yo lo he vivido de cerca, por ejemplo, en mi familia. Sorpaso en el paro. Los mayores de 55 años superan por primera vez en tasa de desempleo al grueso de la población activa. Sí, es verdad que llama la atención que, bueno, es verdad que la tasa de paro, iba a decir, la tasa de paro está bajando en general, para Ujú. la mayoría de los grupos, por muchas razones, en parte también por la composición de la población activa, por cómo está variando esa población activa, también habría que ver cuánto de ese paro, ya hemos dicho, es real y cuánto Sí. hay paro encubierto en esas situaciones un poco peculiares después de las últimas, sobre todo desde la última reforma laboral, pero llama la atención que el paro entre los mayores de 55 años sea superior al de los menores de esa edad, porque casi siempre ha sido, bueno, casi siempre no, ha sido siempre inferior en los datos que tenemos de la serie histórica, entre otras cosas porque en teoría las personas mayores de esa edad que estaban en el mercado laboral
era porque realmente tenían más posibilidades de tener un empleo o había menos posibilidades de que se encontraran en una situación de desempleo, porque cuando ocurría eso directamente dejaban de formar parte de la población activa. Entonces sí, ahora estamos viendo que, digamos, en una tendencia relativamente positiva, pero ahora los mayores de 55 años tienen peores cifras en cuanto a tasa de paro que los menores. Y lo que te dice esto, entre otras cosas, es que hay un porcentaje de esa población de más de 55 años y es un porcentaje que además se va cronificando de una población que ya no solo es que no tenga empleo, sino que asume que ya no va a tener un empleo probablemente hasta la edad de jubilación. Yo creo que eso sí que es preocupante y ese tipo, ¿no? Ese prototipo de empleado que ya está buscando qué alternativas puede buscar entre otras alternativas de pues, algún tipo de ayuda o algún tipo de subsidio para las personas más cercanas a la edad de jubilación para llegar a la edad de jubilación asumiendo que lo más probable es que no No vuelva a encuentren encontrar un otro empleo. trabajo, claro, es que a Eso sí cierta que es edad, preocupante, ¿no? La efectivamente. desesperanza. Sí, perdón. No, sí, te decía eso, que efectivamente que eso es lo más grave, ¿no? Porque a esa edad llega un punto en el que dices, vale, me quedo en el paro, bueno, pues busco otro trabajo, pero es que a partir ya de 55 años, y no te digo nada, si ya se aproxima más a los 60, olvídate de encontrar un trabajo y ya lo que te queda, en el mejor de los casos, es aceptar pues el empleo más precario del mundo y el no cualificado probablemente, etcétera, etcétera. Claro, el estudio que mostraba el Mundo en esta noticia, la que lo dice, que los mayores de 55 años superan en desempleo al grueso de la población activa, es un estudio del IBIE y la Fundación BVA. Y lo que nos dice es que para los mayores de 55 años hay como dos grandes colectivos. Primero sería un colectivo, pues quizás el colectivo de trabajadores mejor tratado o que tiene mejores condiciones del mercado laboral. Y eso es lógico, acumulan una gran experiencia, tienen un empleo estable desde hace muchos años, han ido mejorando sus condiciones a lo largo del tiempo y entonces ahora mismo lo que tienen es sueldos bastante elevados, mucha estabilidad en su trabajo y una posición pues de nivel medio alto para su cualificación. Pues lo lógico, una persona de esa edad de 55 años que ha ido mejorando el día a día, ¿no? Esos responsables, esos mandos intermedios en las empresas. Pero luego hay un segundo colectivo, que son los que pierden su empleo a los 55, un poquito antes, un poquito después, ¿no? En ese entorno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para este colectivo reengancharse al mercado laboral es extraordinariamente complicado. Es decir, sobre todo como se cronifique mínimamente esa situación, hay muchos estudios que te dicen que una vez que te despiden o una vez que pierdes el empleo, tienes 3, 6 meses para encontrar otro, que si lo consigues ahí, lo normal es que te vaya relativamente bien y que puedas encontrar un empleo con unas características similares a las del empleo que dejaste. Pero como te tires más de 2, 3, 4 trimestres sin encontrar un empleo, ya la rueda del paro, Olvídate. digamos, entras en un círculo vicioso muy complicado, porque entonces no encuentras un empleo, en parte porque llevas mucho tiempo desempleado y el hecho de que lleves mucho tiempo desempleado y sin encontrar un empleo hace que vaya aumentando todavía más ese tiempo desempleado que genera, bueno, o que al menos preocupa a las empresas o que hace que sea más complicado que te hagan una oferta laboral. Entonces, lo que nos dice el estudio es mucho cuidado con cronificar esas situaciones para personas mayores de 55 años, que puede que sean una minoría dentro de ese colectivo, pero es que a esa minoría les afecta mucho y además es un tipo de trabajador muy difícil de reenganchar luego al mercado laboral. Y hablamos de personas que en la actualidad siguen siendo muy jóvenes, que una persona con 55 Hombre, años ahora toda la vida sigue por teniendo delante. mucho que ofrecer. Totalmente, la esperanza de vida también aumenta y por eso efectivamente con 55 años uno todavía es joven como para decir ya directamente no vuelvo a reengancharme al mercado laboral. Pero Domingo, vamos a dejar de lado el mercado laboral y vamos, si te parece, con la vivienda, porque estos días también se está hablando mucho de cómo están subiendo los precios de la vivienda. Se han disparado tanto el precio de la vivienda nueva como usada, se encarece un 13,1% más que hace un año. Sí, bueno, la vivienda es que es el tema, ¿no? Tenemos, el Mundo le dedicaba Un le ha especial, dedicado sí, como ayer. una especie de especial a la vivienda, que yo creo que es lógico, ¿no? Y nos hablan de que los precios de la vivienda, efectivamente, la vivienda tanto nueva como usada en compraventa, un 13% más que hace un año. Es muchísimo y cuidado, esta es la media, es que además siempre las medias Son son muy muy engañosas. claro, son muy traicioneras porque ese 13% es la media en el conjunto del país,
Pero habrá mucha gente que nos diga, no, no, en mi ciudad mucho más. Claro, es que en las ciudades en las que hay más tensión está subiendo más. Bueno, Claro. de hecho, uno de los datos que daban, Domingo, es que en 8 provincias españolas las familias están destinando ya en este momento más del umbral recomendado por los expertos a pagar vivienda, a pagar su vivienda. Claro, por eso digo que es que ese 13% y esos datos medios, pues a lo mejor un señor que vive en un pueblo de Cuenca, pues dirá, pues aquí no se nota tanto. Y es verdad, no se nota tanto porque en determinadas zonas del país no ha subido tanto. Pero los que iban en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, las capitales vascas, el arco mediterráneo, pues las grandes ciudades del arco mediterráneo, y bueno, en muchas otras zonas también del arco mediterráneo muy pobladas, efectivamente, están viendo que quizás ese 13% se queda corto. En datos de Madrid estamos viendo por encima del 20% de subida respecto a hace un año. Y cuidado, es hace un año que podría decir, bueno, que un 13 es bastante, pero no, porque ya venía de subidas previas. Es decir, el acumulado de los últimos 3, 4 ejercicios, también desde que acabó la pandemia, son subidas muy, muy sustanciales. Entonces, efectivamente, hay muchas familias para los que el coste de pagar una hipoteca ya está por encima de lo que recomiendan los expertos, por encima de ese tercio de los ingresos, que normalmente se pone alrededor de ese nivel, lo que deberías dedicarle al pago de una hipoteca, y vemos que eso ya se ha superado en muchas provincias. Vemos Madrid, yo estoy viendo ahora mismo el mapa, por ejemplo, que nos daba El Mundo, Madrid, Málaga, Barcelona, Baleares, Cádiz, es decir, hay muchas provincias, también mucha tensión en algunas zonas del norte, vemos Cantabria, el Sí. País Vasco. Entonces, efectivamente, mucha gente que lo está pasando muy mal para pagar la hipoteca y que además tiene, por el otro lado, que las otras noticias sobre la vivienda que estamos viendo son los precios de alquiler, que tampoco es una alternativa. Claro Porque que es tampoco que es una alternativa porque el gobierno no ha hecho absolutamente nada y lo único que ha hecho es empeorar la situación. Entre otras cosas, por ejemplo, ya sabes que a mí es un tema que me encanta y me encanta, pero porque me gusta denunciarlo, no está haciendo nada para solucionar el gran drama de la ocupación y la inquiocupación. Claro, si tú a la gente no les das garantías, ¿cómo van a poner sus pisos en alquiler? Y si no hay pisos en alquiler, ¿cómo va a ser barato alquilar? Es que esto es de cajón, pero el gobierno no lo entiende. sí, a ver, España tiene un problema estructural con la vivienda y es que se han hecho muy pocas casas desde 2010 Ujú. hasta 2024, 2025, casi 15 años en los que se han hecho muchas menos casas de las que se demandaban. Al principio había que depurar el stock sobrante de la época de la burbuja, pero a partir del año 2017-2018 era necesaria vivienda nueva y no se ha hecho. Además, tenemos una llegada neta de inmigración cada año de varios cientos de miles de personas. En los últimos 3 años han sido muy, muy importantes. Entonces tienes gente que llega, que necesita vivienda, familias más pequeñas, porque además es verdad que ahora el número de personas que viven en cada vivienda es menor que hace 30 o 40 años y nos han hecho casas. Pero a esa situación estructural tú le añades todas las dificultades que se plantean. En primer lugar, en generar nueva vivienda para el mercado, construcción. En segundo lugar, generar nueva vivienda para el mercado vía cambio de usos, pues desde oficinas o locales comerciales que ahora pasen a ser vivienda. Y luego, en tercer lugar, lo que tú estás diciendo, algunas viviendas que ya están y que se podrían poner mañana en el mercado, en España no salen al mercado porque los propietarios tienen pavor ante una legislación que básicamente les deja inermes. Entonces, claro, si a un problema estructural y que ya tenías le añades una política ideológica de restricción de nueva oferta de vivienda, pues el resultado no puede ser otro que se disparen los precios a la compraventa y al alquiler y a que haya una carestía de viviendas brutal allí donde más se necesita. Bueno, hablando de la vivienda, también hay otro artículo que leía el otro día en el Confidencial, que es bueno, una radiografía en que decía lo que los impuestos a la vivienda revelan de nosotros. Comprar se grava 10 veces más que poseer. Sí, a ver, esta es una discusión que tiene una parte técnica, ¿no?, entre los economistas, entre los expertos, que a mí me parece bastante interesante, y luego, efectivamente, la traslación a nuestro día a día. Y la discusión es, si queremos recaudar un determinado porcentaje del PIB, yo digo si queremos recaudar en el sentido de, ya esto ya ni siquiera es subir o bajar impuestos, sino tú dices, ahora mismo recaudo de impuestos relacionados con el inmobiliario tal porcentaje del PIB, tal cantidad cada año. Pues dices, lo puedes recaudar de muchas formas, hay muchos tipos de impuestos que pueden gravar el inmobiliario. Pues bien, en España, en general, se graban más las transacciones que la posesión. Entonces, a mí esto me da miedo decirlo porque normalmente cuando lo dices, lo que hacen es solo te suben el impuesto que en teoría estás diciendo que es un poco más bajo que en otros países, pero te dejan sin tocar el otro, ¿no?
Por eso digo que me da que decirlo, pero me parecería una discusión razonable en ese debate sobre qué hacer con la vivienda, si no plantearnos si no deberíamos reducir algo la tributación a la compraventa, al mercado de la vivienda, incluso si en un momento determinado tienes que subir para compensar, porque alguien puede decir, no, pero es que tienes que recaudar de alguna manera, porque España tiene un problema grave de desequilibrio fiscal, pues los impuestos a la posesión, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues lo que decía antes, que en general en España, si se plantea este debate, va a ser para subir unos impuestos sin tocar los otros. Pero sí que a mí Ya. me parecería razonable cambiar un poco el reparto de cómo están estructurados ahora mismo los impuestos sobre el inmobiliario en España. Ujú. La posesión tiene unos impuestos que, pues el que la tenga dirá, pues no son tan bajos, pero bueno, son más o menos, se pueden estar en línea con otros países y sin embargo la transacción son muy, muy, muy elevados. Cuando alguien va a comprar una vivienda, sabe que va a tener que pagar unos impuestos muy altos y efectivamente eso es un desincentivo porque es un Total. coste extra brutal que se añade a una decisión una Que ya de por decisión sí que es es complicada. complicada. Ujú. Por cierto, que hablando de impuestos, noticia de Beatriz García en Libre Mercado, Hacienda supera por primera vez los 300.000 millones de euros en recaudación. Claro, esto suena muy bonito, María Jesús Montero seguro que está dando palmas, pero esto se ha costado en nuestros bolsillos, Domingo. Sí, no, pues no, a mí no me suena, no sé si me suena muy bonito, pero sí, efectivamente, eh, no, a María Jesús Montero estará encantada, evidentemente, y sí, están subiendo los impuestos. A ver, es lógico. Digamos, actividad económica en términos generales, PIB, está subiendo. Que alguien dirá, no, pero el PIB per cápita, lo que nos llega a cada uno no tanto, sube porque cada vez somos más. Sí, está subiendo por acumulación, no tanto por calidad, por así decirlo, del crecimiento, pero el caso es que te sube. Te están subiendo los impuestos, porque todos los impuestos están subiendo, vía de forma directa o vía de forma indirecta, con la no actualización de las tarifas a una realidad inflacionaria que es muy diferente a la de hace 5 años, ¿no? Y pues, ¿cuál es la consecuencia evidente? Pues que te sube la recaudación. La otra parte, porque alguien podría decir, bueno, ¿esto es buena o mala noticia? Evidentemente, para mí es mala en general, a mí los impuestos en España me parecen muy altos, pero podríamos decir, si al menos estuviéramos cuadrando las cuentas o esto estuviera sirviendo para que España dejara de tener déficit, pero es que tampoco. Es verdad que el déficit está bajando ligeramente y eso el gobierno aplaudirá, pero que con los incrementos de recaudación que estamos viendo en los últimos 3 años y en una situación de relativa estabilidad económica, es decir, que no tienes que hacer frente a grandes pagos, pagos cíclicos, pagos derivados de los que pues, aparecen Ujú. cuando hay una recesión, tienes que dar pues, desde más ayudas sociales a más subsidios de desempleo, ¿no? Pues esos pagos, esos gastos no te están apareciendo. Estás teniendo recaudación récord. Que España siga manteniendo las cifras de déficit público que mantiene es extraordinariamente preocupante. Nos habla de que no estamos haciendo ningún ajuste, de que hay muchos de los gastos, especialmente los relacionados con las pensiones, que te están subiendo y que simplemente esta recaudación extra lo que está haciendo es tapando esas vías de agua Ya. y te alerta. En el momento en que haya la más mínima recesión, el más mínimo parón de la actividad, vas a tener un problema muy gordo desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. Ujú. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero comentar contigo muy brevemente dos noticias más. La primera, que me expliques una cosa que esto sí que suena bonito. Argentina aprueba la ley de inocencia fiscal que revoluciona el trato de Hacienda al contribuyente. Aquí en España, por lo menos, sabemos que uno para la agencia tributaria es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿En Argentina van a hacer lo contrario? ¿Cómo va esto? Sí, pues parece, a ver, yo efectivamente yo no soy experto, ¿no? en fiscalidad argentina, pero intuyo por lo que hemos podido ir leyendo en las noticias que van llegando y las informaciones sobre esta ley, que en Argentina hasta ahora el trato al contribuyente es un poco pues parecido, para que no nos vamos a engañar, al de España, Ya. que se considera que el contribuyente es una especie de criminal, iba a decir criminal en potencia, pero no, es criminal o es un delincuente hasta Hasta que que no se... Sí, demuestre lo sí, contrario. eso es lo que decía yo, sí, sí. Em, las normas con las que se maneja Hacienda en su trato con el contribuyente, yo creo que están muy en el límite en muchas ocasiones del Estado de Derecho.
hay investigaciones prospectivas, hay una petición de información que muchas veces desborda las capacidades del contribuyente y si no eres capaz de dar esa información, que en ocasiones debería tener la propia administración pública, se te penaliza. Digamos que son normas que en otro tipo de ámbitos, por ejemplo, en el ámbito penal, no permitiríamos y diríamos, oiga, que cualquiera debe tener derecho a una serie de salvaguardas y en el trato con la Hacienda parece que las hemos dado por supuestas. Pues bien, a partir de ahora parece que en Argentina se va a cambiar y se va a empezar a tratar al contribuyente también en la cuestión fiscal como se le trata en el resto de los asuntos, en el resto de los ámbitos en los que se maneja la administración con el contribuyente en el resto del Estado de Derecho. Y yo creo que eso es importante. El principio de que el contribuyente no debe ser el que demuestre su inocencia, sino que debe ser la administración la que acredite la culpabilidad, yo creo que debería fijarse como norma de interactuación entre la administración y el administrado en todos los ámbitos, no solo en el penal, sino también en el ámbito fiscal. Y además, eso yo creo que tiene que ir unido a esa idea de que no podemos permitir que una impresión, una sensación o simplemente una búsqueda en general desate una caza fiscal sobre el contribuyente. Es decir, igual que a ti no te pueden acusar de un crimen si no hay pruebas, si no hay un indicio, pues esto tampoco. porque sí lo asumimos en el caso de la relación con la administración tributaria. Bueno, y casi te voy a hacer dos preguntas de sí o no, porque ahora sí que estamos ya fuera de tiempo, pero Europa reabre el debate sobre si hay que subir el IVA del sector turístico del 10 al 21%. ¿Se va a subir? ¿No se va a subir? ¿Se tiene que subir? ¿No se tiene que subir? Y muy brevemente. Yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver subidas del IVA generalizadas, no solo en el sector turístico, pero también en este. Va a haber armonización en el IVA hacia tipos más altos. Bueno, en todo caso, este será un debate que, como se está reabriendo ahora mismo en el seno de la Unión Europea, tendremos sobre la mesa en posteriores ocasiones, así que volveremos a este asunto. Domingo Soriano, muchísimas gracias y feliz salida y entrada de año. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, y también me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros a lo largo de estas 3 horas. Mañana y pasado hay programación especial de fin de año en Es Radio, pero nosotros volvemos aquí el próximo viernes, día 2 de enero, para felicitarles el año y además lo vamos a hacer con un programa especial sobre corrupción que de verdad les aconsejo que no se pierdan porque vamos a juntar aquí en este estudio a los mejores periodistas de investigación, a Miguel Ángel Pérez, a Teresa Gómez, a Alejandro Entrambas-Aguas. También vamos a hablar con Luis María Pardo y les garantizo que va a ser un programa muy interesante. Así que nada, nos vemos, como digo, el próximo año. ¡Viva España y viva la libertad!